Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. En el siguiente video vamos a explicar otro ejercicio. Acá tenemos otro problemilla de los circuitos RLC en serie, que dice lo siguiente. Ya en el canal ya subimos un circuito, o el primer ejercicio de un circuito RLC en serie. Ya este sería nuestro segundo ejercicio, que dice lo siguiente. En un circuito en serie, encuéntrese la impedancia y el ángulo de fase del circuito, así como la corriente de la línea cuando el voltaje es 110 voltios AC. Entonces nos pide que encuéntrese también todas las caídas de tensión y dibújese el diagrama de fasores. Listo. Y ustedes dirán, bueno, ¿de dónde está la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, la resistencia? Ya lo vamos a colocar. Quería mostrarles primero el problema que vamos a hacer. Nos están pidiendo hallar el diagrama de fasores de tensión, las caídas de tensión de la resistencia, de la bobina y del condensador, y el ángulo de fase. Entonces, como ya estamos interpretando este problema, te vamos a pasar a mostrar nuestros datos y el circuito en serie. Entonces, ya regresamos. Entonces, continuando con nuestro ejercicio, acá tenemos, pues ya sabemos que el circuito de RLC, entonces acá está alimentando 110 voltios AC por todo este circuito RLC en serie. Acá tenemos una resistencia de 12 ohmios, tenemos una reactancia capacitiva de 2 ohmios, tenemos una reactancia inductiva de 7 ohmios. Entonces, como nos decía el problema, tenemos que encontrar la corriente de la línea, o sea, la corriente total del circuito, sería la línea. Nos piden encontrar el ángulo, que ya tenemos la fórmula acá. Cuando es circuito RLC se pone θ igual a tangente a la menos 1 por tensión de inductiva menos tensión de capacitiva dividido tensión de resistencia. Y acá tenemos, y acá aplicamos ley de Ohm. Esta sería nuestra fórmula de la impedancia. Entonces, si no es más, vamos a empezar con esto. Analizando bien los datos, ya tenemos la resistencia, tenemos la reactancia capacitiva, tenemos la reactancia inductiva. Entonces, perdón, podemos hallar, ya tenemos estos datos los tenemos acá. Entonces, como ya lo tenemos, nos sirve esta fórmula aquí, que ya la impedancia sería Z es igual a raíz, sería resistencia al cuadrado, sería 12 ohmios al cuadrado más reactancia inductiva sería 7 ohmios menos de la fórmula XC sería 2 ohmios al cuadrado, que sería esto, eso le damos al cuadrado de Z, que sería impedancia, es acá 12 ohmios al cuadrado. Esto nos daría 144 ohmios al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque está multiplicando dos veces la unidad de medida en ohmios al cuadrado. Entonces se puede decir 12 por 12, 144. Y ohmios por ohmios, ohmios al cuadrado. Listo. Más. En este paréntesis restamos 7 menos 2 ohmios, sería 5 ohmios al cuadrado. Entonces impedancia sería igual a, haciéndolo por parte, sería 144 ohmios al cuadrado más 5 ohmios al cuadrado, nos daría 25 ohmios al cuadrado. ¿Listo? Nos daría eso. Realizando la, entonces z es igual a, realizando la suma nos daría 169 ohmios al cuadrado, y esta impedancia sacando la raíz cuadrada nos daría 13 ohmios. Daría la impedancia. Entonces lo ponemos por aquí para que se nos olvide. Z es igual a 13 ohmios. Listo. Entonces, para tener más espacio para hallar los siguientes datos, necesitamos borrar esta parte de aquí. Entonces vamos a borrarlo acá. Lo borramos aquí. Me disculpará un poquito como el muro en el tablero y el espacio. Listo. Ya hallamos la impedancia.
Entonces seguimos con la corriente. Como ya tenemos la impedancia total, podemos allá aplicar ley de Ohm para hallar la corriente del circuito RLC. Entonces aplicamos ley de Ohm. Sería corriente total es igual a tensión total dividido impedancia total. Entonces reemplazando esta fórmula sería corriente total es igual a la fuente de alimentación que sería en este caso 110 voltios. Entonces ponemos 110 voltios, esto dividido 13 ohmios, y esta corriente total, esto nos daría, haciendo la división, nos daría 8.46 amperios, que esto daría la corriente total. Entonces, este sería 8.46 amperios. Entonces, borrando aquí para tener más espacio. Listo, ya llamo la impedancia y ya llamo la corriente. Entonces, ahí podemos hallar las caídas de tensión, de la resistencia, de la reactancia capacitiva, de la reactancia inductiva. Entonces, aplicando ley de Ohm, que lo tenemos aquí, entonces decimos BR es igual a corriente, que sería 8.46 amperios, multiplicado resistencia, que sería 12 ohmios. Esto nos daría, BR nos daría un resultado de 101.52 voltios. Ahora vamos a hallar la tensión de la caída de tensión de la bobina. Entonces, corriente 8.46 amperios por la reactancia inductiva, que sería 7 ohmios. Esto nos daría como resultado 59.22 voltios. Ahora llamo la caída de tensión del condensador, que nos daría lo siguiente: la corriente, que sería la misma, ya sabemos que en serie la corriente es la misma de todo el circuito, multiplicado la reactancia capacitiva, que sería 2 ohmios, entonces sería por 2 ohmios. Entonces 8.46 por 2, esto nos daría 16.92. 16.92 nos daría este resultado. Listo. Ahora, como ya llamamos estos resultados, vamos a ponerlos por aquí, un poco al ladito, de 101.52 voltios. BL nos dio 59.22 voltios. BC nos dio 16.92 voltios. Ahora vamos a borrar acá vamos a hallar con la fórmula de la tensión total. Es decir, con la fórmula de la tensión total, estas caídas de tensiones que hallamos aquí en nuestra fórmula de BT, que la fórmula sería la siguiente. La fórmula sería BT es igual a ver, raíz cuadrada de, entonces sería BR más BL menos BC al cuadrado. Entonces, si ponen a ver, es muy parecida, esta fórmula de tensión total es muy parecida a la impedancia que tenemos ahí. Entonces tenemos BT, entonces sería reemplazando los valores que hayamos acá, las caídas de tensiones de la resistencia, de la bobina y el condensador, los reemplazamos. Entonces B sería 101.52 voltios al cuadrado, más tensión de la bobina 59.22 voltios, menos, tenemos que un poquito más la raíz, la extendemos más, 16.92 voltios, esto elevado al cuadrado. Entonces BT sería igual a ¿qué? 101.52 voltios, esto nos daría 1000
perdón, 10.306.3 voltios al cuadrado más. Realizando esta resta nos daría 42.3 voltios al cuadrado. Entonces VT sería lo siguiente: 10.306.3 voltios al cuadrado más. Entonces, realizando esa multiplicación que tenemos aquí, eso nos daría 1789.2 voltios al cuadrado. Entonces, realizando eso, uy, acá ya, antes yo borro aquí, borremos acá arriba porque ya no hay espacio. Como ya sabrán que el tablero, el espacio es muy corto, el tamaño es muy cortico, entonces toca estar borrando el tablero. Entonces seguimos, pero estamos aquí. Entonces seguimos arriba. Entonces, realizando esa suma, te notaría, sería 12.000, entonces sumando este más este, nos daría la suma 12.095.5 voltios al cuadrado. Entonces, sacando la raíz cuadrada de este valor, nos daría 109.9 voltios. Este sería la tensión total. Y aquí estamos comprobando que con las caídas de tensión de la resistencia, de la bobina, del condensador, a reemplazar estas caídas de tensiones en esta fórmula, tiene que darnos la fuente de alimentación que tenemos acá. En este caso, nuestra fuente de alimentación, pues ya sabemos que es 110 voltios, ¿listo? Es 110 voltios. Entonces acá nos dio 109.9 por unos decimales, pero efectivamente nos está dando por decimales, pero efectivamente nos está comprobando de que la tensión, la fuente de alimentación AC nos está dando casi igual. O sea, por decimales no importa, lo importante es que si así se aproxima, es válido. Entonces, después de esto, hay que hallar el ángulo de fase, que sería esta fórmula que tenemos acá. Listo, entonces borrando aquí un pedacito para que tengamos más espacio. Borrando ahí, entonces ya tenemos las caídas de tensión. Entonces sería teta igual a tangente a la menos 1. Sería tensión de la bobina, 59.22 voltios, menos tensión del condensador sería 16.92 voltios. Esto dividido, la caída de tensión de la resistencia sería 101.52 voltios. Listo. Entonces sería teta tangente a la menos 1. Te restando eso, haciendo esa resta nos da. Entonces, restando el numerador de arriba sería 59.22 menos 16.92. Nos da arriba 42. Ya lo vamos a escribir. 42.3 voltios dividido 101.52 voltios. Entonces, siempre yo recomiendo que cuando sea en términos matemáticos, en las fórmulas, yo recomiendo así nos demoremos más, sí señores, así nos demoremos más, hacerlas por paso, porque hay gente que mete en la calculadora directamente los valores y es muy probable de que salga error. Entonces yo siempre recomiendo que las fórmulas, así no extendamos las hojas, pero hacerlas bien, porque vamos a llegar a un resultado correcto. Entonces, teta de tangente a la menos 1, te realizan dividiendo esto dividido lo de abajo, 42.3 dividido 101.52, nos da 0.41 voltios. Y sacando el ángulo, entonces ¿cómo lo sacamos? Dice tangente a la menos 1 por 0.41, entonces lo sacamos de la siguiente manera.
Acá tengo mi calculadora, listo. Entonces ponemos shift menos tangente, y lo ven aquí. Entonces ponemos shift tangente a la menos uno, ponemos entre paréntesis, acá abrimos paréntesis y ponemos 0.41 y cerramos, le damos igual y nos da 22,29. O sea que este sería el ángulo de fase, 22,29 grados. Entonces el ángulo sería este, 22,29 grados. Lo ponemos por acá a un ladito y vamos a borrar acá el tablero. Borramos acá y nos pide el ángulo de fasores, el ángulo de fasores de las caídas de tensiones. Eso es lo último que nos está pidiendo, ya lo vamos a hallar. Dibujando el ángulo de fasores, entonces lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos este ángulo, entonces el ángulo acá nos da 22,29 grados, que sería el ángulo que hallamos ahora. Aquí en esta parte ponemos la tensión, que era la fuente de alimentación 110, ponemos BT, esa es la tensión total, 110 voltios, ¿listo? Aquí ponemos tensión la caída de tensión de la bobina menos la caída de tensión del condensador, que esto sería igual a 42,3, que esta fue la resta que hallamos ahora en nuestra fórmula que estamos hallando. Puede ser la resta que hallamos ahí. Aquí BC, caída de tensión del condensador, que sería igual a 16,92, dice ahí. 0,92 voltios, listo. Entonces, este sería el ángulo, este sería el diagrama, pongámoslo por acá, diagrama de fasores de la caída de tensión de la resistencia de la bobina y el condensador. Diagrama de fasores de la caída de tensión, listo. Ya con eso pues terminamos nuestro ejercicio número 2 del circuito RLC en serie. Recuerda que estamos yendo en serie, también hay paralelo, que ese más adelante en el canal pues estaré subiendo ese tipo de ejercicios. RC también creo que ya he subido, RL no sé. Entonces con esto sería lo que nos pide el ejercicio. Esto sería todo los requisitos, lo que nos pedía el problema que encontráramos. Entonces ya con eso pues me despido del video, del ejercicio. Recuerden que el objetivo del canal es mostrarles también parte práctica, temas de matemáticas, de trigonometría, de física, pero realmente que el canal sea enfocado, más enfocado a el por qué explicar este tipo de ejercicio. Yo sé que eso en sistemas de potencias lo vemos, en electrónica de potencia también lo encontramos, en sistemas polifásicos también lo encontramos. Entonces los que estamos estudiando electricidad industrial y electrónica lo vamos a encontrar, sí o sí lo vamos a encontrar. Mecatrónica también lo vamos a encontrar. Si están haciendo electromecánica también lo vamos a encontrar. Entonces la idea es que este tipo de ejercicios, pues la idea es que uno no lo explique, no lo vean como que no sirve para nada, sino que hay que verlo como una interpretación del por qué se hace, del por qué es importante para las empresas, para la industria, hacer ese tipo de ejercicios. No hacer esos ejercicios porque sí, sino hacerlo para un objetivo, porque esa es la resolución de problemas que nos podemos encontrar en el trabajo, en la industria, más que todo en sistemas polifásicos, en sistemas de potencias y en electrónica de potencia, que eso es muy común encontrar más que todo en motores monofásicos, todo este tipo de fórmula en circuito RLC. Entonces no hay que verlo como algo que no sirva para nada, sino saberlo interpretar, saberlo comprender del por qué se tiene que explicar estos ejercicios. Porque eso es lo que vamos, eso es como le decía, esto es la resolución de problemas que podemos encontrar en nuestra vida laboral.
Entonces, si no es más, seguiremos haciendo este tipo de ejercicios, pero la idea también es, las herramientas que tengo, pues, digamos que no es la gran cosa, pero la idea es complementarlo con prácticas, con circuitos electrónicos, así, mostrarle lo físico también. Entonces, si no es más, te invito a que le dé un me gusta a este video, dale abajo la campanita de notificaciones para estar enterado o enterada de mis otros videos. Suscríbete a mi canal si te gustó el video, si entendiste, si comprendiste. Si no es más, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.